paraos en los caminos y mirad y preguntadme por las sendas antiguas. El profeta Jeremías levanta un clamor, diciéndole a la nación: pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Porque en aquel entonces, y se aplica a nuestros días, en verdad los mandamientos y las enseñanzas de la palabra para muchos no era tenida en cuenta, y desoían lo que la misma escritura dice, que los mandamientos, enseñanzas, estatutos y decretos son para nosotros, para el mundo, una lámpara encendida, para en momentos de tinieblas y oscuridad poder penetrar esas tinieblas y atravesar, dice la escritura, el valle de lágrimas. Hay gente que se queja: no, la vida tan difícil. No, pues que el Señor no te dijo que iba a ser fácil. La Biblia dice que irán, ¿no? Irán caminando y atravesando el valle de lágrimas para allá a la fuente, ¿no? Que es Cristo Jesús. O sea que esa paz hay que hallar. Ahora, si usted lee el verso 14, dice que curan la herida de mi pueblo, y sabe, se está refiriendo a los ministros, a los pastores, se está refiriendo a los que predicamos, a los que enseñamos la palabra, a los que damos palabra en el nombre del Señor. Dice: curan la herida de mi pueblo con liviandad. Y dice: paz, paz y no hay paz. Liviandad significa por encima. Es como cuando usted le hicieron una herida profunda y la abrieron como 15 centímetros y está brotando sangre, y usted dice: no necesito más nada sino una pequeña vendita. Se pone una crudita ahí como para sanar, así como. Y lo que está diciendo la escritura es que se anuncia que todo está bien cuando de fondo las cosas no están tan bien. Por eso dice: pregunten por las sendas antiguas. El libro de las Crónicas he encontrado en el libro de la ley, en el templo del Señor, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, he encontrado que exclamó un hombre llamado Hilcías, y dice en el verso 15, mire esto: y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Salfán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y lo dio Hilcías el libro a Salfán. Diga conmigo: he hallado el libro de la ley. Que no es otra cosa sino decir: encontré la palabra. Encontré la palabra. Nosotros debiéramos decir: encontré la sanidad, encontré la solución, encontré la luz en el final del túnel, encontré la ayuda que esperaba, encontré la plataforma que necesitaba para disponerme, para ir lejos, para ir más allá. Por increíble que parezca, en el tiempo que nos habla las Crónicas, el pueblo de Dios perdió la palabra. Perdió literalmente la escritura. No la tenían, no porque fuera un utensilio cualquiera de esos que usaban los sacerdotes en el templo. No. Era el libro de la ley que le había sido entregado a los líderes de Israel. Yo encontré ahí, por favor, lean el Deuteronomio, capítulo 17, que el Señor había dado una orden y había entregado el libro, pero el libro se perdió. La palabra se perdió, y eso es preocupante en este tiempo, que la palabra no se halle en tu corazón. Hoy tenemos ministerios como los evangelísticos, los profetas, aún los apostólicos, que trabajan mucho la palabra y la dirección ministerial hacia las emociones.
pero tenemos un ministerio como el del pastor, el del maestro, que enseña la palabra y que va directo a la razón, a la conciencia, y redarguye la conciencia del individuo. Necesitamos ese equilibrio ministerial, para que no andemos por ahí buscando quién me da una palabra profética, porque la mejor palabra profética es la palabra de Dios. Entonces, a mí no se me puede perder la palabra. ¿Me está comprendiendo? El libro de Deuteronomio 17-18. Mire esto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Por eso los que predicamos no podemos perder la esencia de la sana doctrina, la esencia de la palabra, así que no venga esperando a ver qué hay de bueno en la iglesia. Lo bueno que hay en la iglesia es que Cristo va a hacer algo poderoso en su corazón a través de la palabra. Finalmente, quien sana es la palabra, quien liberta es la palabra, quien rompe ataduras es la palabra, quien arranca las raíces de maldición es la palabra. ¿Está? Es la palabra, el poder de la palabra declarada del Señor. Y yo veo que aquí le había sido entregado a los sacerdotes levitas la palabra. Ahora usted ha leído en el libro de Josué cómo el Señor aconsejó, y fue muy clara la escritura, Josué 23, verso 6, cómo Josué les había aconsejado: guarden la palabra, quédense con la palabra, mediten en la palabra, no se aparten de la palabra. Pero ellos terminaron celebrando ritos vacíos por tradición. Dice el verso 6, Josué 23, verso 6: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de él ni a diestra ni a siniestra. Y lea el 7: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos. Mas a Jehová vuestro Dios diréis: habéis hecho algo. Es un mandato claro y profundo de mantenerse en los rudimentos de la palabra, en volver al camino antiguo, el volver al camino antiguo del libro de los Hechos, que es concreto y absolutamente claro de cómo se manifestaba el Señor y por su Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, cuando empieza el periodo maravilloso de la gracia, donde el Señor dice: quédense esperando la promesa del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, el libro, la palabra, la escritura quedó plasmada, grabada en los corazones de 12 apóstoles, más los que ellos fueron discipulando, que fueron lanzados al mundo entero. Uno de ellos vino a dar por acá a América, y fue desde la Guajira hasta la Patagonia, y llevó la palabra, porque allá abajo está la palabra y acá arriba también, y fueron aquellos por poder del Espíritu Santo que realizaron la tarea. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Que nosotros debemos cuidarnos, amados de Dios, de no vivir sin darnos cuenta, sin querer vivir la religión. El Señor dice: yo quiero que tengan vida y abundante. Él no dice: yo quiero que sean religiosos, yo no quiero ricos. Y es posible pretender estar queriendo ahí con el Señor sin tener un profundo conocimiento de Él. Así ha pasado antes y así pasa ahora. Toda una generación
Usted ve en el libro de Reyes, segundo libro de los Reyes, a partir del capítulo 22, a Josías, toda esa generación que creció y de ahí para acá sin tener acceso a los principios que habrían de regir sus vidas. Hoy me preguntaban en una emisora, ¿y entonces cuáles son los principios que ustedes, los cristianos, quieren imponer en la mesa de negociación con las partes? ¿Cuáles son los principios? Y revisando entonces solo hay un principio, y es el principio de la institución familiar. Porque la primera víctima del conflicto de 58 años en nuestro país es la familia. Porque en los campos llegaron guerrilleros y despedazaron familias. Se llevaron niñas de 9, de 10 años, se las robaron, las secuestraron y a la fuerza las enseñaron a disparar y a tener sexo antes de tiempo. A muchas las violaron, a otras las hicieron abortar y otras murieron. Se llevaron niños, se llevaron jovencitos de 10, de 12 años, los involucraron en esto. Fragmentaron, rompieron la familia, destruyeron la familia, acabaron con la familia. Entonces quedaron padres sufriendo, madres sufriendo, hogares que comenzaron a levantarse disfuncionales. Y entonces la primera víctima es la familia. Nosotros tenemos que volver a ese principio de la reorganización de la familia como tal, tomando en cuenta que es el principio divino. Ok, note, todo reino o nación o país, ¿qué dice ahí? Contra sí mismo es que asolado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el país, en el reino, en Colombia? Es un país, una nación, un reino. ¿Qué ha pasado? Dividido. ¿Por qué? Porque hay un grupo disidente, otro grupo disidente y un grupo gobernante. Se dividió y empezó la guerra. Y dice que cuando entran en división hay que asolamiento. La palabra asolamiento significa que cae a plenitud el sol canicular y sobre él y trae muerte. Y aquí dice es asolado contra sí mismo. Y luego dice toda casa, toda ciudad dividida contra sí misma. ¿No qué? No permanece, eso es lo que ha ocurrido. 50 y más años, dice la historia. Entonces se fragmentó, se dividió y fue asolada la nación. O sea que esa familia, ese reino, esa casa que fue asolada, que fue dividida contra sí misma, fue destruida. Eso le ocurrió a Colombia y le ha ocurrido a Colombia. Entonces hay que ir al rescate de los valores y la esencia, que es la familia. La Constitución colombiana dice que, y habla de que la familia es un todo social y que a la familia se le debe respetar como un valor de sociedad y que la Constitución está obligada a cubrir y a proteger la familia. Pero el gobierno no ha hecho eso. Por tanto, la familia ha padecido, la familia ha sufrido. Entonces, la primera víctima es la familia. Si alguien fue desplazado de la región donde vivía, la familia. Esto no es que las víctimas, no, las víctimas es Colombia. Las víctimas somos todos. Porque a las ciudades donde a usted no lo desplazaron, han llegado desplazados y eso ha permeado en la sociedad y ha tocado hacer algo con ellos o por ellos, o ellos han hecho algo contra nosotros.
Por eso han crecido las bandas criminales, por eso han crecido los robos, por eso ya el sexo está disparado. Pero todo eso, ¿a qué nos debe llevar? A volver al rudimento, y el rudimento es: rescatemos los valores que la palabra nos enseña, encontremos, como dijo Isaías, encontré el libro de la ley en el templo del Señor. Usted tendría que decir: encontré la palabra, esa es mi salida. Pero encontramos a muchos hermanos diciendo: ¿y ahora qué hago? Como si no tuvieran al Señor, como si no contaran con la palabra, como su máxima expresión. La palabra es mi luz, es mi lámpara. Así que entonces, por favor, busque segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Está ahí, verso 11. 22, 11. Mire esto. Josías era un hombre profundamente religioso. Cuando oyó el contenido del libro, lo que hizo fue rasgarse las vestiduras en señal de duelo. ¿Sabe por qué? Porque reconoció: el pueblo, la nación, no había actuado como lo manda la palabra. Lea el 11, 22, 11. Segundo libro de Reyes, están ahí. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, bueno, si usted ve el 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías, el que lo encontró, me ha dado un libro. Y lo leyó Safán, el escriba, delante del rey. El sacerdote dijo: he encontrado la palabra, y se la entregó al escriba. El escriba se la trae al rey Josías, y Josías, cuando la lee, cuando escucha, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Señor, necesitamos que sean rasgados nuestros corazones. Ir y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Usted y yo, cuando llegamos a Cristo, lo primero que el Señor hizo, y usted no se dio cuenta, ni lo sabe, y a lo mejor mi gracia le ha dado, lo primero que hizo el Señor fue romper la maldición que usted traía de sus padres. La maldición que usted traía de sus antepasados. Yo venía cargado de maldiciones de mi familia, maldiciones ancestrales, amados. Pero cuando llegué al Señor, Él rompió esas maldiciones. Y entonces las maldiciones llegaron hasta mi generación. Ahí pararon, ahí quedaron. Y de ahí en adelante no se repiten, porque fueron rotas. O sea que cuando Josías manda que oren, que le pregunten al Señor, lo que está diciendo es: se vino la ira de Dios sobre nosotros porque no obedecimos. Pregúntenle, busquemos la misericordia de Dios. Usted no sabe con cuántas cosas usted entró a la vida cristiana, con cuántas cargas usted tenía, cuántas cosas el Señor ha tenido que venir rompiendo, cortando. Hoy nuestras generaciones cuentan con el privilegio de tener acceso directo a la Biblia. Aquí yo veo que el sacerdote se encontró el libro que le habían entregado a los levitas y que de manera irresponsable ellos lo abandonaron. Como es irresponsable abandonar la palabra. Es irresponsable, y luego venimos: el Señor, pastor, ¿por qué Dios nos responde? ¿Por qué Dios? Entonces uno tiene que entrar en un proceso de consejería, de ayuda, y en muchas ocasiones aconsejándoles, pero más que aconsejándoles es defendiendo a Dios, como si eso se pudiera. Porque muchos dicen: es que Dios me hizo, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Y uno buscando en la Biblia y argumentando razones de que Dios no fue, de que lo que le ocurrió es causa de su pecado, de que lo que le ocurrió es causa de haber perdido la palabra. ¿Dónde está la palabra de Dios hoy en usted? ¿Dónde está en su vida? ¿Cada cuánto le escudriña?
profundiza. Hoy hablé con uno de mis profesores de seminario. Estoy hablando de 25 años atrás, 27 años atrás. Mi profesor, el que más recuerdo porque impactó mi vida, y impactó mi vida con la profundidad de sus enseñanzas que me marcaron, enseñanzas que me llevaron Y hoy hablé con él telefónicamente y me dice: estoy estudiando el libro de Josué. Y yo lo reconozco como un maestro de la palabra. Y me dice: estoy estudiando el libro de Josué porque quiero llevar una enseñanza. Y empezó a hablar y duramos una hora hablando. Yo aprendía, yo me gozaba. Y él me decía: dice, yo esto lo escribí, lo voy a decir de fecha, el jueves 13, ¿hoy qué es? Hoy hace 8 días, el jueves 13, en mi celular, y luego lo subí aquí a la tabla. Y hoy hablé con él y me estaba diciendo: es que tengo comezón en mi corazón, porque arde mi alma cuando veo que a la gente no le interesa escudriñar la palabra. Y han perdido la esencia de la palabra. Y muchos van a las congregaciones a buscar mirar. Y me dice: mire, Pastor Pimienta, cuando yo lo anuncio a usted que viene aquí a la iglesia, ese día viene más gente. Claro, porque sabe que usted va a orar, que les va a dar una palabra, que va a orar por milagros, por sanidades. ¿Y por qué cuando yo estoy y enseño la palabra no vienen y llenan la iglesia? Y entonces me dijo: la iglesia necesita volver a la palabra. Y yo decía: tremendo, si es lo que... Y por eso yo me quedé con él, oyéndole, porque decía: es lo que Dios quiere en estos días, que volvamos a esa... Yo le pregunto: ¿y usted por qué viene? ¿Y usted por qué está aquí? Y la palabra de Dios, ¿qué lugar ocupa en su corazón? ¿Cuánto tiempo le dedica a la escritura? ¿Sabía usted que las estadísticas dicen que le dedicamos más tiempo a las, sobre todo las señoras, sabe que ninguna de ustedes, más tiempo a las novelas que a la lectura de la palabra? Por eso le dije que no eran ustedes, son otras latitudes. Y a la palabra del Señor siempre andamos con disculpas a Dios, con excusas. Señor, no hay tiempo, Señor. Una hermana me dice: Espíritu pasó, ¿qué pasó con el devocional que no me lo mandó? Y lo que yo mando es un versículo, y a veces ni un versículo, la palabra que Dios le da. Y para ella es su devocional. Yo entiendo que no tiene tiempo, pero por favor, denle tiempo a mí la escritura. Nadie dice amén. Tenemos que volver al rudimento. Nuestra generación tiene el privilegio, usted, si hoy quiere, si lo quiere, en su Biblia, en su tablet, en su PC, lo que quiera, usted tiene la Biblia, se descarga la Biblia, la tiene ahí en idiomas, que en inglés, que en francés, que en español, como la quiera. Usted la puede tener en la versión internacional, en la versión Reina Valera, en la versión Nacatoluca, en la versión 60, en cualquier versión. Ahí la puede consultar. Si usted quiere, también puede bajar un diccionario bíblico. Si usted quiere, puede bajar un comentario bíblico. Y usted ahí mismo, en su teléfono, antes de perder tanto tiempo chateando, pero recuerde que estoy hablando de otras personas, antes de perder tanto tiempo, a veces enviando babosadas, ¿no? Se toman una foto. Me siento feliz, que nos importa. O peor, fulana se siente triste, para que alguna amiga la llame. ¿Qué pasó, amiga?
¿Saben qué es eso? Falta de estar en la presencia de Dios. Definitivamente. Porque cuando nos sentimos solos, tristes, afligidos, eso lo podemos vivir todos. Todos lo vivimos a diario. Nadie está exento de eso. Cuando vamos al Señor, recurrimos a Él. Su palabra es toda suficiente para levantarnos, edificarnos, fortalecernos, renovarnos, darnos gozo, alegría, paz, bendición, victoria, amor, todo lo que usted quiera. Diga conmigo, encontré la palabra. Usted tiene que decir como Elías, el sacerdote, encontré la palabra, ahora lo tengo todo. Al buscar primeramente el reino de Dios, justicia, y todo lo demás será añadido. Si usted fuera a la fuente, ahí está todo.